Vamos a hacer un repaso esquemático de lo que ha pasado por si alguien ha estado metida en un búnker. El origen del escándalo se remonta a 2024, cuando se detiene a Koldo García, ex asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, por cobros de comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. Luego hay un informe de la UCO, inmediatamente se barre a Ábalos, que él se resiste si quiere seguir chapoteando en el escaño, se resiste en un principio. Bueno, ahora se ha visto que todo este entramado es mucho más amplio y además afecta a Santos Cerdán, que es el número 3 del partido, y que las mordidas vienen de concesiones a empresas públicas cuyos nombres os sonarán porque son un poquito las de siempre. Las 4 que hay. Ahí justo iba a aprovechar, Nerea, para preguntarle a Ana, porque has subrayado, luego entraremos en el plano de cómo te está afectando a ti también como periodista, bueno, un poco en defensa de la democracia. Sí, tú estás ejerciendo con libertad tu profesión, pero claro, con libertad bastante limitada porque hay un movimiento muy reaccionario. Luego entramos en eso, pero has subrayado el término, sobre todo no solamente de intereses políticos, sino económicos. Ha mencionado Nerea Acciona, se han visto que en comisiones solamente estos tipos se han llevado más de 625.000 euros según estos informes, que se sepa por lo pronto, porque claro, este informe tiene 490 páginas, entonces se han quedado han puesto el marcapáginas en la número 30, we'll see. Cuéntanos cuáles son estos intereses económicos, quiénes son estas empresas de las que estamos hablando y sobre todo, ¿hay alternativa? En este momento, empezando por el final, no hay alternativa. Quiero decir, aquí hablamos de adquisiciones, de adjudicaciones públicas para grandes infraestructuras del Estado. En lo que España es un país que ha avanzado a pasos agigantados en tema de infraestructuras, carreteras, trenes, transporte aéreo, que se está con lo del cambio climático, esa es otra historia, espero que vaya remitiendo, pero somos líderes en eso. Y eso se consigue gracias a unas empresas a las que se ha alimentado con mucha obra, que les ha permitido hacer mucha investigación, mucha inversión, mucha corrupción también, porque como decís, salen en todos los sumarios de corrupción, las mordidas vienen siempre de ahí, entre otras, luego que no son constructoras, que también. Y entonces esas grandes empresas se han blindado de tal modo que no solo las han multado competencia por hacer lobby y repartirse las adjudicaciones, sino que además nadie puede hacer ese trabajo si no son ellas. Claro, porque ya son de tal magnitud las licitaciones. Las constructoras son 5. Luego podemos hablar de Ferrovial, bancos, Acciona, ACS y Fomento de Construcciones y Contratas, FCC. O sea, es que ya está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hacen las adjudicaciones, se hacen uniones temporales de empresa, que son las famosas UTEs, las por sus siglas, que estamos viendo en todos los sumarios. Y que conviene que la gente sepa que siempre hay una matriz, digamos, que lidera esa UTE, que es una de las grandes constructoras, que se alían con pequeñas empresas que no pueden hacer ese trabajo por sí mismas y forman esas uniones temporales de empresa que son las que construyen la carretera, el ferrocarril o lo que toque. La sensación que hay es de que por ahí se ha colado la corrupción. Lo estamos viendo con el amigo Anchón de Navarra, porque estas empresas suelen ser territoriales en función de dónde se va a hacer la obra. Entonces se alían. Pero por ahí probablemente es por donde se cuela a grandes rasgos la corrupción. Yo quiero recordar que con Ana Pastor en el Ministerio de Transportes se hizo una reforma de las leyes para intentar acotar el tema de las mordidas. Pero es que las mordidas se trabajan en los despachos directamente. O sea, ¿cómo operaría, por así decir, una licitación? ¿Se hace una licitación ad hoc para esa empresa? ¿Se hace una licitación que no se entere, que no sea al final casi ni de concurso público porque no te dé tiempo por el boletín oficial de la Comunidad de Madrid determinado? ¿Se hace...? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede ser tan fácil? Claro, ¿cómo puede estar? O sea, que no se siente el de Acciona Barcelona. ¿Cómo puede estar tan automatizado? Claro, es que el problema con este país es que está automatizado. Viene de toda la vida y ha sido muchísimo peor. Y lo que no sabremos nunca, pero podemos imaginar porque no había control alguno en las adjudicaciones de empresas. Solo podías deducirlo por los sobrecostes que se producían. Por ejemplo, con la construcción de la M30 en Madrid. Eso fue salvaje en la etapa de Gallardón. Fue salvaje. Pero tú deduces, sí, ahí hay corrupción, vale, ¿y cómo la demuestras? Porque los contratos están bien.
pasaban las leyes, entonces luego se endureció la ley. La adjudicación, vamos a ver, por interés general tú no puedes dar solo a una empresa siempre las obras, porque si esa empresa le pasa cualquier cosa, se va a pique, se queda sin inversión, tiene un crack que no se había detectado, lo que sea, el Estado se queda colgado con la obra. Entonces hay que repartir entre las empresas que ya sabes que pueden hacer el trabajo porque no hay otras. Y entonces esas empresas que se alían con otras más pequeñas, que es por donde se supone, ahora se verá, entra la corrupción a manos llenas de gente tan... vamos a decirlo de forma suave, insignificante en sus inicios, como Koldo García, Santos Cerdán, que ven la puerta de oportunidad que son un segurata a través de esas pequeñas empresas. Luego ya acceden a través de los ministerios a las grandes constructoras, que por supuesto saben que esto funciona así. Que esto funciona así. Sí. Es que me has dicho dos cosas, que una es, esto funciona así, que es como han discurrido las cosas en nuestro país, y son estas porque no hay otras. Me parece que esa es la base es fundamental, pero porque se les ha dejado. Psicológica, ¿no? Casi a nivel como freudiano de lo que pasa en este país y de por qué el bipartidismo se mantiene. Ana, ¿cómo analizas tú las consecuencias políticas de esto? Hemos visto un perdón de Sánchez compungido, pómulo marcado, parece Maléfica de Angelina Jolie. Sí, pero era la verdad. Sí, ¿no? Eso decía Patricia Centeno loca. El otro día, que ya sabéis que analiza la imagen de los políticos y lo hace muy bien. Además decía, no, es una cuestión de luz. Es verdad que Sánchez tiene esto hundido y le estaban enfocando mal. Luego él está muy moreno, no tiene un cutis liso. O sea, voy a entrar ya en el terreno de la propia iluminación de los líderes, que siempre está muy estudiada, en este caso no. Estaba compungidísimo. Y además que se maquille un hombre, como comprenderéis, me parece muy bien. O sea, no sé por qué se insiste en eso de iba maquillado. Perdón. Hombre, claro, todos van maquillados. Incluso el pobre Feijóo, que le deberían dar un poquito más de contouring, chica, claro, que está. O sea, la feijoada está. A mí me pareció un poquito no sé qué pensáis vosotras, chicas, pero a mí me pareció un poquito sobreactuado. En plan... ¡Uf! La que nos han liado. Dios mío, jamás me lo hubiera esperado. Porque además Santos Cerdán era una persona súper querida en el partido. Era como súper querida. O sea, como que intercedía con los independentistas, hablaba con todo el mundo. O sea, hasta Pablo Iglesias se llevaba bien con él. Quiero decir, es que además una persona con peso político. Quiero decir, no era un Koldo, que es de peso intelectual y político cero. Sí, Koldo era una mariliendre de Ábalos. Claro, ya está. Ojo, no tan tonto como se pensaba, por el aspecto eso que tiene de matón, ¿sabes? Yeah. Pero se está viendo que no era tan tonto como se pensaba. Pero Santos no. Santos era una persona que conocía el partido, que lo trabajaba, conoce los territorios. Claro, era el secretario de organización por algo. Y que tiene un peso político, que sabía de la ley de amnistía, o sea, que se podía hablar con él de cuestiones legislativas, de gobierno, etcétera, etcétera. De ahí mayor decepción. Nadie se podía creer esa doble vida. Entonces, un poco, ¿cuál es la perspectiva ahora? O sea, ¿qué tenemos delante? Lo más natural, o sea, yo creo que también con esa pequeña insinuación, no sé cuál es tu valoración, pero esa insinuación que se hizo de la moción de censura es porque, evidentemente, Pedro Sánchez está muy lejos de hacer una convocatoria de elecciones, pero claro, ante este panorama, ¿cuál va a ser un poco...? O sea, ¿hay que recimentar el PSOE realmente? Absolutamente, no solo el PSOE, sino que además hay que tomar decisiones de limpieza de la oscuridad del Estado, porque es que, vamos a ver, hay gente de la UCO trabajando en Acciona y relacionada con Acciona. Quiero decir, hasta a ese punto llegan las empresas constructoras. Qué barbaridad. O sea, hay gente de la UCO, que además cesó el gobierno socialista, que está, Sánchez Corbí, está trabajando en la seguridad de Acciona. Guardia Civil, jefe de la UCO con el PP. Quiero decir, nada es casual y las ramificaciones son muchas. Por eso yo apelo al periodismo, por favor, y a la información. Y más allá del periodismo, a fuentes como el libro que he citado de Kim Bosch y al criterio de la gente. O sea,
Esto no se queden solo con las conversaciones privadas y la asquerosidad que lo es de los puteros. Claro, es que es una cuestión de del fondo. PSOE, claro. que me muero de risa con el PP dándoselas ahora con los volquetes de putas que tenían, con perdón, Volquetes que tenían. Es que está entrecomillado, claro, son palabras, sí, textuales. Son palabras textuales. De Sí. Gürtel, de Correa, del líder Sí. de la trama Gürtel. Así que vamos a ver. Aquí muchas veces las negociaciones se han hecho, ya lo contaba también Paco Granados y David Marjaliza de la Púnica del PP, con muchas causas todavía por cerrar, porque luego son las ramificaciones, ya sabéis. También lo decía, los acuerdos se cerraban en las barras americanas, que llamaba mi madre, en los puticlubs. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras.